ahora sí. En la última clase vimos uno de los algoritmos de aprendizaje, en este caso aprendizaje estadístico, que se llama árbol de decisión y vimos cómo cuando teníamos múltiples condiciones, él era capaz de plantear unos árboles de decisiones decidiendo cuál iba a ser el árbol, perdón, el nodo que estuviera más arriba, cuando se ponía ya una decisión o cuando se mandaba a otra pregunta. Este algoritmo se llama Decision Tree, como vimos, pues ya estaba implementado en, en Python a través de la librería sklearn. Este algoritmo entra en la categoría de aprendizaje estadístico. Entonces vamos a aclarar aquí, pues como una diferenciación muy superficial, tenemos pues inteligencia artificial es como la rama más grande. De aquí tenemos, digamos, los de aprendizaje estadístico. Y tenemos otros que se llaman ML o pues Machine Learning. Y pues digamos que por acá tenemos Deep Learning, que lo mencionaré en un par de clases. Por ahora solo dejaré estos dos de acá. Digamos que en ambos se busca lo mismo. Yo tengo una base de datos con la cual voy a hacer que un sistema aprenda. Puede ser que en esa base de datos yo tenga tanto los datos como la respuesta. En ese caso se le llama aprendizaje supervisado porque le estoy diciendo estos son los datos y este es el resultado. O que solo le estoy dando los datos y estoy dejando que él calcule los resultados. Ambos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los algoritmos de Machine Learning fueron planteados desde elementos basados en biología o lingüística. Que falta la diéresis. Lingüística, si originaria lingüística, listo, lingüística. Biología o lingüística. Esa es la diferencia básicamente. Pero pues digamos que básicamente pues tratan de hacer lo mismo. Solo que ese pues trata de basarse en elementos de estadística o de matemática muy fuertes, muy robustos, mientras que el parte en Machine Learning se parte de conceptos más, como les digo, desde la biología, por ejemplo. Hay una crítica que hacen a veces los matemáticos hacia el Machine Learning y es que no se sabe exactamente o matemáticamente qué es lo que está pasando y por lo tanto es difícil definir los parámetros. Sin embargo, estos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning son muy populares dentro de la ingeniería por el hecho de que hacen lo que uno esperaría como ingeniero, dan resultados. Indiferente de si podemos tener, digamos, unos parámetros exactos o no, no importa porque las opciones aproximadas que nos entrega funcionan bien. Y funciona parecido a cómo funciona la biología. Pensemos en este, biología, y pensemos en el de redes neuronales, redes neuronales. Cómo funciona el humano no es de forma exacta. Es decir, uno va a pasar una calle, uno mira a los lados y ve que viene un carro, pero uno no tiene la información detallada del carro, uno no sabe así, el carro viene exactamente a 60 kilómetros por hora y yo camino exactamente 10 kilómetros por hora, entonces cuando voy a pasar voy a hacer el cálculo de la distancia mía y el cálculo de la distancia del carro y voy a determinar si hay o no una colisión y con base en eso paso. El humano no funciona así, porque el humano no tiene esa información de forma exacta. El humano no sabe a qué velocidad viene el carro, uno no sabe a qué velocidad camina uno, no numéricamente, pero uno estima. Y uno ve el carro y uno como, bueno, yo ya he pasado antes viniendo carros más rápido y lo he logrado pasar, por lo tanto esta vez voy a ser capaz de pasar y tomar la decisión de hacerlo. Es decir, el cerebro humano funciona con estimados, da respuestas estimadas y aún así funciona muy bien. Entonces, algo como esto, pues digamos que es el concepto de la biología. ¿Cómo funciona? Primero lo voy a explicar de forma más superficial. Pensemos en que aquí tengo mi red neuronal y a esta red neuronal le entran unos datos y hay una salida. Entonces supongamos algo como esto, pensemos en el aprendizaje de uno cuando es pequeño. Cuando uno es pequeño, uno de hecho es mucho más torpe, la coordinación
Ojo humano es muy débil comparada pues con la que tiene uno ya como adulto. Y por eso los niños pues suelen tropezarse mucho, los niños se caen, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí están pasando cierta información. Aquí lo que está pasando es, digamos que aquí hay un niño, tengo que imaginárselo por acá, imaginen que esto es un niño, y el niño va corriendo y quiere saltar este hueco de acá. Y la decisión que él va a tomar es, por ejemplo, qué tanta fuerza aplicar en el salto. Es más, pongamos lo que sea más difícil. Va a saltar hasta acá, que hay un espacio cortico, y le sigue luego otro hueco, y por eso no puede simplemente como saltar tan fuerte como pueda. Entonces él viene y quiere saltar y caer exactamente acá. Entonces supongamos que él va a tener en cuenta unas variables, el cerebro tiene en cuenta unas variables que serían, por ejemplo, velocidad inicial y la distancia estimada de este hueco de acá, y cualquier otra variable que quieran tener en cuenta, que podría tener el cerebro en ese momento en cuenta, que podría ser, no sé, resistencia al viento. Estas variables entran al red neuronal, que ahorita explicaré pues cómo está por dentro. El hecho es que ellas entran acá y él nos da una salida. Entonces, cuando uno empieza de niño, pues posiblemente uno va corriendo, uno intenta saltar y es muy posible que la primera vez se caiga, sea porque saltó mucho, siguió derecho y se cayó acá, o aquí inclusive no saltó a tiempo y cayó. Entonces, de hecho es más, pongamos aquí otra variable que va a ser fuerza de salto, y lo que quiere calcular el cerebro, porque él ya sabe con cuánta fuerza va a saltar, lo que quiere calcular es a qué distancia salto. Esa distancia se refiere hasta aquí del hueco. Entonces, a qué distancia salto. O podríamos decir que esta es otra entrada y que la fuerza con la que voy a saltar, pues es la otra. Pues y si uno saltó aquí saltará con más fuerza y si salta aquí saltaré con menos fuerza. Bueno, pues ya depende de cómo quieran ver el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces aquí tengo estos datos y la fuerza. La primera vez entonces, él lo que hace es que le da una importancia a estas cualquiera. Supongamos que a todas le dio la misma importancia. Y llegó y saltó y cayó y se aporrió, y cuando quiere volver a hacerlo, pues como se aporrió, quedó aburrido, el cerebro tiene que recalcular porque el cerebro siempre busca evitar hacerse daño, entonces hace todo lo posible para evitar eso. Y lo que va a hacer es que el cerebro va a empezar a mover las importancias, como ve, resulta que este no era tan importante. Así que a este dato le voy a dar muy poquita importancia, inclusive la velocidad inicial no era tan importante, pero la distancia que tengo que saltar y a qué distancia estoy saltando si son más importantes. Y luego vuelve y lo hace, vuelve y hace el salto, y si esta vez lo logra bien, ya entonces él sabe que estos pesos más grandes para esto parecen funcionar mejor y estos pesos pequeños. Luego cuando él vuelve y salta en otra situación diferente, digamos ya algo como esto, y otra vez vuelve y se aporrea, entonces el cerebro dice, bueno, algo falló, de pronto se puede hacer un poquito menos y este un poquito más, o algo así. El hecho es que se van ajustando la importancia que el cerebro le da a cada variable disponible al momento de realizar una acción. Y de hecho nos pasa de forma medio consciente. Cuando nosotros estamos eh, trabajando en un proyecto, nosotros mismos sabemos cómo priorizar ciertas actividades que sabemos que al final van a tener más impacto. Eso lo hacemos de forma consciente. Pero de forma inconsciente el cerebro todo el tiempo está recalculando qué variables aportan más en ciertas condiciones.
y se va entrenando, pues como les digo, uno a veces lo hace de forma consciente, entonces uno cocina una vez y le quedó muy salado, ya sabe que a la próxima le agrega menos sal, entonces pues lo que pasó es que uno ya sabe que ese porcentaje que le iba a agregar es más bajito, o de forma inconsciente cuando uno está corriendo, uno va calibrando cuál es esa velocidad óptima trotando, cuál es la velocidad óptima de uno para llegar a un punto más lejos, pero el hecho es que al final siempre es eso. Tengo un montón de características o features y esas características les voy a dar más o menos importancia para influir sobre la salida. Ese es el concepto de una red neuronal. La red neuronal, como pues podrán imaginarse por el nombre, perdón, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, es que ese ejemplo se parece mucho al de los algoritmos genéticos. Sí, pero los algoritmos genéticos tienen una diferencia muy grande y es que en el algoritmo genético, si bien es supervisado, no se le da cuál es el valor esperado, sino que se le da a entender cuándo algo es positivo y cuándo algo es negativo. Adicionalmente, los algoritmos genéticos son utilizados para problemas de optimización y no propiamente de clasificación. Justo ahorita entrar mucho en detalles de las diferencias no va a ser muy claro porque no he explicado algoritmos genéticos, entonces explicaré con más detalles las diferencias cuando llegue al tema de algoritmos genéticos. Por ahora son datos que se les dan diferentes importancias para darme una clasificación, no propiamente una optimización, como es en el caso de algoritmos. Y esto, pues Sí, como pero les ese digo, con el ejemplo, pues está demostrando que el reto de saltar, ujú, digamos, ese hueco, pues eso sería más como de algoritmos genéticos, ¿no? podría parecer un algoritmo de optimización, sí, dependiendo de uno cómo lo plantees, optimizar la fuerza correcta para esta distancia o como lo planteé, puede ser calcular la fuerza que me va a permitir saltar esta distancia. Y si yo lo veo como un problema de optimización, utilizo algoritmos. Si lo veo como un problema de clasificación, lo hago por redes, por ejemplo. Yo entiendo que al principio, pues como no tenemos todos los conocimientos, los ejemplos que hoy son un poquito ambiguos, a medida que vaya avanzando voy dando ejemplos un poquito más específicos. En el caso de las redes neuronales y también de los algoritmos genéticos, son algoritmos inspirados en biología. Específicamente, algoritmos genéticos es inspirado en cómo funciona la evolución y redes neuronales es inspirado en cómo funciona el cerebro. Em, y de hecho, pues vamos a encontrar que tienen como ciertos parámetros en común, pero cuando los explique va a ser un poquito más claro la diferencia. Este no era, este era el que me iba a traer por acá y esto me lo llevo por acá. Y acá tengo entonces un ejemplo de cómo puede verse una red neuronal. Entonces nosotros tenemos aquí, esto que estamos viendo aquí es un ejemplo pues, visual de lo que es una red neuronal. Y aquí, bueno, pues de hecho aquí hay otros pesos, creo que me faltó ponerlos, este será W1, 0, W11, porque aquí queda W22, será, pensé que ya le había puesto este, pero parece que no, W21 y W20. Listo. Y sería chévere que quedaran alineados. Bueno, ahí está. Y ya les explico qué es eso que estamos viendo acá. Bueno, entonces la red neuronal es inspirada en cómo funciona el cerebro humano. ¿Cómo funciona el cerebro humano? El cerebro humano funciona a través de algo que se llaman las neuronas. Esas neuronas que podemos representarlas como unos circulitos, como esto que estamos viendo aquí, están comunicadas entre ellas. Es decir, yo tengo aquí una neurona, aquí tengo otra neurona, pero estas neuronas, pues de hecho esta neurona se habla con esta y esta neurona se habla con esta. Inclusive pues puede pasar también al revés, que esta hable con esta y esta también puede hablar con esta. Es, digamos que las conexiones que se crean son complejas. Eh, el cerebro va modificando estas conexiones dependiendo de, pues a medida que va aprendiendo.
Digamos que uno tiene un teclado, entonces ya el cerebro humano creó unas conexiones mentales para uno utilizar ese teclado sin verlo. Ahora supongamos que uno compra un teclado nuevo y ese teclado nuevo es más pequeño o las teclas están distribuidas de forma diferente. La distribución que tiene el cerebro actualmente no va a permitir que uno utilice el teclado. Y como resultado, cada vez que uno va a usar el teclado, le toca mirar para abajo, mirar las teclas y utilizarlo. Pero a medida que uno se va acostumbrando, el cerebro empieza a crear conexiones nuevas. Inclusive por acá puede que hubiera otra neurona por allá suelta. Porque aquí solo estoy visualizando como un segmentico pequeñitico del cerebro. Pero por acá hay otras neuronas sueltas y puede que él dice, ah, para ese nuevo teclado voy a empezar a incluir esas otras neuronas. Voy a crear todo tipo de conexiones por acá. Súper raro. Pero al final voy a lograr utilizar el teclado nuevo. Eso es lo que está pasando. Digamos que en la medida en que nosotros más retemos al cerebro, más le planteemos desafíos difíciles, pues el cerebro va formando nuevas conexiones o va mejorando o perfeccionando las conexiones anteriores. Hay algo que mencionaba el creador de Khan Academy eh, respecto a la inteligencia, y es que el cerebro solo se hace más inteligente a medida que uno le plantea retos que él no puede resolver. Es decir, es diferente cómo funcionan los músculos a cómo funciona el cerebro. Uno puede hacer 100 flexiones, eso es mucho, uno puede hacer 20 flexiones de pecho todos los días y efectivamente el músculo mejora haciendo esas mismas flexiones de pecho todos los días. Pero si uno hace o al menos logra conservarse cuando uno llega a cierto punto. Pero si uno suma 2 más 2 es igual a 4 todos los días, no se va a hacer más inteligente. De hecho, ni siquiera va a ser capaz de conservar la inteligencia actual. El cerebro, pues digamos que el cerebro tiende a optimizar recursos y a medida que uno deja de hacer algo, él optimiza y borra las conexiones que tenía originalmente o las modifica. Entonces, digamos que la única forma de hacerse más inteligente es con algo que realmente represente un reto para uno. Realizar ejercicios que no representan un reto no van a mejorar la inteligencia, básicamente, porque no lo obligan a crear nuevas conexiones o a mejorar de alguna forma las existentes. Y asimismo, como les digo, pues el cerebro optimiza, por lo tanto, él es capaz de quitar conexiones que ya no están siendo usadas. Pensemos en esto, digamos que uno eh, sabe montar bicicleta y monta muy bien bicicleta, pero dejé de montar bicicleta por 5 años. Cuando uno va a montar bicicleta, el cerebro, como ya por 5 años no la utilizó, él dijo, yo para qué tengo esas conexiones activas si no las estoy utilizando. Entonces, esas conexiones las modifica. Y ya cuando uno va a montar bicicleta después de 5 años, le cuesta mucho, mucho trabajo, porque esas conexiones ya no están. Cuando uno empieza a retomar la bicicleta, ya el cerebro dice como, "Ah, bueno, yo me acuerdo que yo alguna vez establecí una conexión para eso, voy a recuperarla y ahí otra vez uno pues nuevamente pues volvió a ser capaz de montar bicicleta. Entonces es interesante porque el cerebro está dividido por zonas donde las diferentes zonas del cerebro tienen diferentes responsabilidades. Y han habido estudios pues como muy interesantes al respecto porque literalmente se alcanzan a notar las zonas eh, dependiendo del tipo de persona. Entonces, por ejemplo, hay una zona encargada de la memoria espacial, la que nos permite llegar de un lugar a otro, ubicándonos geoespacialmente y sabiendo si tenemos que voltear a la izquierda o a la derecha. Esta zona, por ejemplo, cuando le hicieron unas tomografías, creo que fue el tipo de examen que utilizaron a unos taxistas en Londres, se dieron cuenta que era supremamente desarrollado porque en Londres no se suele utilizar mucho el concepto de dirección, sino más como de ubicaciones por lugares. Entonces le dicen al taxista, ah, yo quiero ir a, no sé, Baker Street, pues el ejemplo de la casa de Sherlock. Ellos deben conocer los lugares sin necesidad de la dirección, deben ser capaces de llegar hasta allá. Y por lo tanto, la parte de la memoria espacial está supremamente desarrollada. Entonces es una zona que tiene ya unas conexiones muy establecidas e inclusive pues el cerebro digamos fue tomando neuronas aledañas para complementar la información y efectivamente de alguna forma se va a notar diferente al de una persona normal que no está acostumbrada pues a trabajar tanto con direcciones. Pero si por ejemplo alguien que era taxista deja de operar, pues deja de trabajar con ubicaciones durante mucho tiempo, el cerebro de hecho va a regresar a su posición original.
Pasaba parecido con las personas que hacen malabares. Las personas que hacen malabares tienen una parte del cerebro que se resalta en el momento en que están haciendo los malabares. O sea, piensen en que yo pongo a alguien a hacer malabares, le pongo unos, unos electrodos en el cerebro y miro cuál es la parte del cerebro que está trabajando más. Entonces hay una parte que trabaja cuando está haciendo malabares. Y alguien que haga malabares, pues va a tener esa zona más desarrollada. Pero deja de hacer malabares, obviamente esto vuelve a perderse, pues hasta que uno retome. Entonces el cerebro, pues básicamente funciona estableciendo unas conexiones constantemente, las va modificando y esas conexiones se van a alcanzar a resaltar en ciertos estudios, pero efectivamente como el cerebro va optimizando, en el momento que uno deja de hacerlo, pues va perdiendo esas conexiones. Es bien interesante porque el concepto de hacerse más inteligente sería como cualquier cosa que obliga al cerebro a crear conexiones nuevas. Si ustedes deciden en ese momento empezar a hacer malabares y empezar con dos, luego tres, luego cuatro, pues efectivamente se están haciendo más inteligentes. Pero si dejan de hacerlo, pues el cerebro nuevamente lo va a optimizar. No, no tiene una duración supremamente larga. Y estas conexiones o ese sistema de conexiones por nodos o por neuronas es lo que se quiso imitar cuando se crearon las redes neuronales. Cuando se crearon originalmente se planteó un esquema muy sencillo que es el que les voy a explicar en este momento. Sin embargo, quiero aclarar que este algoritmo que fue planteado hace tanto tiempo también ha evolucionado y ya permite ciertas modificaciones que antes no ocurrían. En el algoritmo original solo se comunicaban las neuronas con las neuronas siguientes, las neuronas no hablaban entre ellas, las neuronas no hablaban hacia atrás y no cambiaban las conexiones. En los algoritmos actuales ellos sí pueden decir voy a borrar esta conexión, voy a crear una conexión hacia acá, voy a crear esta conexión aquí, voy a borrar esta otra que no me estaba sirviendo y voy a crear una conexión adicional aquí. Los algoritmos nuevos sí permiten esto. El algoritmo que les voy a explicar, que es el algoritmo original, no lo permite, pero quiero que sepan que el algoritmo ha mejorado mucho considerando la información nueva que va llegando al cerebro humano, en el que sabe que las neuronas pueden modificar sus conexiones para lograr conseguir ciertos resultados. De estos temas hay muchos estudios, hay unos muy interesantes porque inclusive no solo se estudian el cerebro, sino que a veces se estudian las conexiones que se establecen porque hay ciertas hipótesis de que dependiendo de las conexiones que plantee el cerebro, la personalidad de una persona personalidad, va a cambiar. Entonces, inclusive hay estudios, por ejemplo, si alguien, una persona es un veterano de guerra, alguien que pueda tener estos traumas, se me escapan las siglas justo ahorita, PHTD o algo así eran, tiene unas conexiones en el cerebro diferentes a las de una persona que nunca ha tenido exposición a ese tipo de trauma. Entonces hay muchos estudios desde la biología de esto y pues curiosamente se aprovecha esos estudios para ir mejorando los algoritmos, cómo funcionan. Actualmente digamos que lo mejor que hay en redes neuronales, que son muy utilizadas ahorita, de hecho son lo que utilizan los carros que se manejan solos con visión artificial, son redes neuronales, pero con una modificación es que se llaman redes neuronales convolucionales y hacen parte ya no de Machine Learning, sino de Deep Learning, pero parten pues de esto que vamos a ver acá. Bueno, nuevamente el concepto es, vamos a tener un algoritmo inspirado en cómo funciona el cerebro, que es teniendo unas neuronas que se conectan entre ellas. Respecto al concepto, ¿hay alguna duda hasta acá? No, súper bien. Entonces, Convolucionales es que como que comprimen la información y luego la descomprimen. mm, en parte sí, sí, ellos la comprimen y la categorizan y la dividen en unos grupos, pero hay un cambio muy grande en el paradigma de la tradicional a la convolucional, y es que la convolucional es capaz de recibir la imagen entera. Entonces, el concepto que vamos a trabajar en este momento es nosotros extraemos características de la imagen, entrenamos una red y nos da la respuesta. La red neuronal convolucional es diferente porque uno no necesita extraer información de la imagen, sino que la entrada es la imagen en sí. Entonces uno dice, ah, ¿con qué lo voy a entrenar? Y le paso una foto, literalmente una foto. Mientras que aquí yo tengo que tomar la foto, extraer características como área, contorno, lo que sea, y entrenar la red neuronal. En el momento en que uno le pasa la foto, pues se vuelve muchísimo más pesado y por eso todos los algoritmos de Deep Learning
son mucho más pesados computacionalmente y si es un problema que puede solucionarse de otra forma, pues uno prefiere solucionarla de otra forma. O a menos de que tenga pues ya un equipo con recursos ilimitados pues para eso. Eh, ¿Alguna pregunta de pronto más de lo que vas acá? No, listo. Entonces, por acá vamos avanzando. Lo importante en las redes neuronales básicamente es tomar la decisión de cómo se prioriza una característica u otra. Entonces, por eso lo más importante son esto que yo dibujé por acá, como los pesos. Entonces, nosotros tenemos estos datos, supongamos que vamos a entrenar la red neuronal. O sea, la primera vez que la voy a entrenar, al ser un algoritmo supervisado, yo tengo que decirle tanto las entradas como la salida. Entonces tengo estos datos de acá que son para clasificar unas flores. Este es un problema muy conocido. De hecho, para este yo tengo, ve, no tengo abierto Spider todavía. Estos pues datos los podemos sacar de una base de datos. Aquí yo tengo ya una. Y esta es la base de datos que estoy mirando. Esta base de datos se llama Iris y nos permite clasificar flores entre tres tipos de flores: iris setosa, iris versicolor o iris virnífica. Pensemos en que nosotros tenemos como unas granjas y tenemos que clasificar las flores para mandarlas a diferentes puntos de distribución, por ejemplo, o que cada flor necesite un tipo de tratamiento diferente. Pensemos que vamos a automatizar esto tanto como sea posible, pues porque parte de la ingeniería es automatizar procesos. Y hecho, pues la razón por la cual yo estudié originalmente electrónica era eso, pues me llama mucho la atención el tema de automatización. Entonces pensemos en que yo voy a tener no una persona que está allá, porque pues las personas son más costosas, las personas se cansan, las personas se equivocan, un sistema puede equivocarse menos. Entonces tengo como un robotcito que va pasando por los cultivos de flores con una cámara, el robotcito la mira, el tipo de flor y determina cuál tipo de flor es y con base en eso el tratamiento que tiene que hacerle. Supongamos, ¿sabes? Que estas flores solo se dejan por 2 semanas y luego se cultivan y ya se envían, se entregan para distribución. Mientras que estas requieren más tiempo y esas requieren algún cuidado especial. Pensemos en qué son la clase de situaciones a las que nos vamos a enfrentar. La categoría de los que les estoy mencionando tiene un nombre. Eso se llama agricultura de precisión y es un tema que está supremamente de moda en este momento. Es un tema de moda a nivel mundial, también un tema de moda a nivel de UPB y es un tema que combina visión artificial con machine learning o deep learning para garantizar que los cultivos, que son tan importantes pues en un país agricultor como Colombia, se desarrollen de forma correcta. Uno a veces podría pensar que eso no lo hacen en Colombia, pero sí, hay empresas dedicadas a agricultura de precisión y me contaba, por ejemplo, alguien que trabaja en una que, por ejemplo, tienen unos cultivos que es muy fácil que se dañen. Entonces, se dañan mucho dependiendo de la humedad y dependiendo de la temperatura. Entonces tienen unos modelos de predicción con Machine Learning que les dice mañana parece que va a haber, o de hecho pues no son tan largos, son más a corto plazo. En un par de horas parece que va a haber un bajón de temperatura y eso va a matar una parte considerable de los cultivos. Entonces se tienen algún actuador, podemos pensar en una calefacción o lo que sea, que empieza a activarse poco a poco de acuerdo a esa predicción que fue ocurriendo. Aparte, pues ya se tiene como la clasificación de cuáles son los valores correctos de temperatura para los diferentes tipos de cultivos. Y luego va a haber un bajón en la humedad, entonces vamos a prender los humidificadores para tratar de estabilizar esto. Nuevamente, todo en este tema de agricultura de precisión ha sido pues como algo en lo que está muy importante en este momento porque permite optimizar la forma en que se trabajan los recursos. Realmente uno pensaría que no, pero muchas veces es muy normal que hayan parte de los cultivos que se desperdicien por cambios de temperatura bruscos o otros cambios que pueden ser difíciles de predecir para un humano,
pero que un computador con suficiente sensórica podrá resolver. Desde aquí vamos a clasificar entre estos tres tipos de flores. Y para eso necesitamos conocer la longitud del sepal. No, busquemos aquí esto en Google porque mi conocimiento en plantas es cerca nulo. Aquí están. Entonces, esto es lo que mide el ancho del sepal, el largo, pues ese es el largo del sepal, el ancho del sepal, el ancho del pétalo y el largo del pétalo. Pensemos entonces que esto es lo que ve el robot. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a segmentar. Entonces, el robot hará la segmentación en donde el fondo queda negro y el resto queda blanco. Posiblemente podamos hacer una... De hecho, aquí están las tres. Posiblemente podamos hacer una segmentación por color. Podemos tener un rango de tonos como azules, morados. Segmentamos, ya nos queda una imagen en blanco y negro. eh, y vamos a empezar a clasificar por área. Como este ocupa un área tan grande, va a ser un sepal y ese va a ser... Eso de tener traducción al español, pues yo no creo que no translate. Sepal. Ah, sépalo, literalmente listo. Entonces aquí está el pétalo y el sépalo. Vamos a clasificar cuál parte es el sépalo, cuál parte es el pétalo y luego vamos a calcular cuánto mide a lo largo y cuánto mide a lo ancho y lo mismo con el pétalo. Y con eso vamos a crear una base de datos. Pues esa parte ya está hecha aquí y esa base de datos está pública para descargar eh, y se ve así. Entonces aquí tenemos eh, el primer dato va a ser la medida del ancho, perdón, del largo del sépalo. Entonces aquí está que mide 5.1 el de esta primer flor. Luego el siguiente dato es cuánto de ancho y en esta flor era 3.5. Luego el del pétalo y luego esta era una irisitosa. Y por acá tenemos otros diferentes para otro tipo de flor y otros para otro tipo de flor. Y ya esta base de datos está tomada. Pensemos en que cuando uno trabaja la parte de visión artificial, pues, o cuando uno trabaja el proyecto, uno podrá tener un equipo de visión artificial que es el que se encarga de extraer esos datos, otro equipo de machine learning que es el que se encarga de hacer el entrenamiento y la clasificación, y otro equipo que podría ser el que se encarga de hacer los actuadores o tomar decisiones con esos datos que fueron clasificados. Esta base de datos, todas son públicas, como les digo, la pueden buscar como Iris Database. Esta base de datos es muy popular porque es muy fácil de clasificar. Perdón, Iris, bueno, Dataset era el nombre correcto, pero eso no me apareció. Y aquí está, en esta página de esta universidad, hay muchas bases de datos. Entre esas bases de datos de vinos ya para clasificar, de flores, etcétera. Entonces aquí está todo y ya lo pueden ir a descargar la base de datos, que sería esta de acá, y ya la descargan. Eso siempre viene en formato CSV, o sea, datos separados por coma. Si notan aquí, están separados por coma. Entonces, dato uno coma, dato 2 coma, dato 3 y se deja un renglón y viene el siguiente, la siguiente flor. Bueno, entonces digamos que yo tengo estas características que extraje de la flor después de un proceso pues, de visión artificial. Entonces el largo, el ancho, el largo y el ancho. Pero yo no sé qué tanta importancia debo darle a cada una de ellas. Y ahí es donde viene el algoritmo de la red neuronal. Voy a asumir que la importancia, bueno, aquí estoy planteando una estructura que son dos neuronas de entrada, una capa interna, que es esta de acá con tres neuronas. Vamos a ponerla aquí. Entonces, capa inicial, esos son pues como capas internas. Y siempre hay una capa al final de clasificación. Yo podría tener más capas internas y en cada capa interna podría tener más neuronas. Ahorita entro en más detalles de esto, por ahora quiero explicar cómo funciona el tema de los pesos. Entonces aquí tengo en la capa inicial siempre se comunica con las entradas. Noten que cada neurona recibe todas las entradas. Entonces, esta dato se comunica con este también. Con la línea azul pasa al de arriba y con la línea naranjada al de abajo. Y así con cada dato. Por lo tanto,
cada neurona recibió 4 entradas, cada una de ellas con un peso diferente. ¿Y qué va a hacer cada neurona? Voy a hablar en este momento de la neurona azul. Esta neurona de acá va a recibir estas 4 entradas y las va a multiplicar por los pesos. Entonces va a tomar este que se llama cepa length. Voy a tomar el primer dato para la referencia. Voy a utilizar estos de acá. Entonces a la primera neurona le entró un 5.31, perdón, un 5.1 de este primer dato. Y él lo va a multiplicar multiplicado por el peso que llamé 000, que es el que está aquí. Y a eso le vamos a sumar la siguiente entrada, que es 3.5, y lo voy a multiplicar por el peso que se llama W001. Noten que cada entrada se ve afectada por un peso. Mientras más alto sea el peso, pues es porque le está dando más importancia a esa variable. Entonces, S por W Todos, pues 001. la suma de todos esos pesos da uno. Eh, O puede dar más. puede dar más y puede dar negativo inclusive. Porque puede dar negativo en el sentido en que ese valor influye, pero de forma inversa. Cada vez que aumenta el pétalo, debería darme menos de cierto valor para hacer que sea el otro resultado. Ese no fue un buen ejemplo. Digamos, yo estoy entrenando una red neuronal para clasificar si un personaje ataca o no. Entonces, mientras más vida tenga el enemigo, de hecho, menos posibilidad tenga de que yo ataque. Mientras menos vida tengo yo, más posibilidad tengo de que ataque, de escapar. Estos son dos ejemplos de combinaciones inversas. Pero efectivamente no, los pesos no necesitan sumar uno. Y los pesos, de hecho, piensen aquí, yo estoy hablando de los pesos, pero ¿y de dónde los sacamos? Los pesos se inicializan en valores completamente aleatorios. Aunque se inician con valores aleatorios normalmente entre -1 y 1. Entonces, pues entre ellos van a sumar, podrían sumar hasta 4, por ejemplo, o hasta -4 en ciertos casos pues, muy particulares. Luego sigue multiplicar este dato por el peso que llamé 002. Entonces sería por acá el 1.4 multiplicado por W002 más la última entrada que era el 0.2 multiplicado por el W003. Como esos valores son aleatorios, esto me va a dar un número eh, casi que cualquiera. Supongamos que después de hacer esta operación, piensen en que esos fueron números de entre -1 y 1, me dio un 0.8, por ejemplo. Entonces ya tengo aquí que el valor que llegó aquí a la primera parte de la neurona fue un 0.8. Ese mismo proceso se va a repetir para esta de acá y supongamos que lo que entró acá considerando sus pesos aleatorios fue un -1. Pero no se queda hasta ahí. Primero, hay otro valor adicional que no está asociado a esto, sino que cada neurona adicionalmente va a tener un W propio que se le va a sumar siempre a ese resultado. O sea, este tiene su propio W y este tiene su propio peso. Así que Eso este me llama como un bias, pero no sé cómo es en español. literalmente se llama así. Ese es literalmente el parámetro que se conoce como bias en las redes neuronales. El bias en español es cuando hay cierta inclinación más hacia un lado o al otro. Pues por ejemplo, sesgo es como se le dice en español. Cuando uno dice, es que la clasificación estuvo sesgada, es porque tuvo cierta preferencia por uno sobre otro. Como, Digo, sí, qué pena, ¿cómo escribí eso, perdón? en inglés, bias así, Sí, bias. ok, gracias. Cuando algo
Cuando uno en inglés utiliza bias es porque algo no fue imparcial. Digamos, a una calificación imparcial es porque yo no miré el nombre de ustedes, sino que revisé los resultados del trabajo y lo califica de acuerdo a lo que consideraba mejor. Algo cuando algo no es imparcial, o sea, cuando algo es parcial o algo es bias, es porque yo dije, ah, a mí me cae bien Felipe, entonces le voy a poner mejor nota. Eso sería algo que tiene bias. ¿Por qué nosotros hablamos de este concepto de bias? Es porque las redes neuronales también pueden tener cierta preferencia, por así decirlo, y cada una entonces tiene su propio bias, su propia tendencia, que se le suma aquí al final de la ecuación. Digamos que el bias de este, que va a ser, lo voy a llamar W00 W00 propio, es un valor que es propio de la red neuronal y no depende de ninguna forma de la entrada. Noten que no lo estoy multiplicando por el descriptor 1, ni por el descriptor 2, ni por el descriptor 3, ni por el descriptor 4. Es una variable que depende solo de sí mismo. Ese es el sesgo de esa red neuronal. Matemáticamente hablando, pensemos en que esto es una ecuación de la recta, esto es otra ecuación de la recta, este también y este también. Y este es el b de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y igual a mx más b. Si yo tuviera una única entrada, x, y una única red neuronal, el w de la red neuronal se comporta como la pendiente y el bias de la red neuronal se comporta como el b. ¿Qué me va a permitir esto? Ya los muestro aquí con desmos. Entonces vemos aquí, y igual a 3x más 0. Aquí estoy haciendo una clasificación en donde estoy diciendo los datos que están a la izquierda de esta línea son del grupo 1 y los datos que están a este lado de la línea son del grupo 2. Pero ¿qué pasa si yo necesito mover esa flechita para esta línea para arriba? Porque por aquí hay datos del grupo 2. Pues yo le muevo el bias. Y como le muevo el bias, noten que ya estos que están aquí pertenecen al grupo 2 y estos pertenecen al grupo 1. Logré mover toda esta línea para arriba. Antes esta línea estaba aquí abajo, logré desplazarla para arriba con este de acá. Esto es lo que hace el bias. Y de hecho internamente eso es lo que está pasando con la red neuronal. Está planteando algo así como líneas, realmente son planos, pero está tomando un conjunto de datos y cada neurona es capaz como de plantear una línea combinada con otra línea y otra línea y otra línea. Y finalmente estoy creando un sistema de clasificación que me permite clasificar datos muy complejos porque fue capaz de plantear una curva que agrupaba muy bien el problema. Listo, entonces ahora le sumo el W propio, digamos que me haya dado otro número diferente, 1.2, y supongamos que el otro me dio un número diferente, entonces menos 0.5 y 1.2. Que esto es el resultado de las operaciones después de aplicarles el bias, que es esa entrada o ese valor propio de cada neurona, el sesgo de cada neurona. ¿Qué hacemos ahora con este número? Vamos a pasarlo a una función de activación. Entonces, hay muchas. Aquí tenemos un ejemplo excelente. De hecho, aquí está explicado todo. Miremos aquí esas funciones de activación. La función de activación más básica, pues ya igual a x, es que no hago nada. Tomo el mismo 1.2 y lo dejo tal cual. Pero hay otras que son muy populares, como la sigmoidea, esta es de las más populares, en donde se utiliza y igual a 1 sobre 1 más e a la menos x. Entonces pongamos esta de acá. Este x que estamos viendo aquí es ese 1.2 y el y es la salida de la neurona. ¿Cuál es la ventaja o por qué esas funciones son tan populares? Porque esas funciones saturan. Si me dio un valor muy bajito, el igual establece un límite por acá de -1 y si me dio un valor muy alto, el igual lo satura para que me dé un valor máximo de 1. Esta función matemática nos permite que no nos vaya a dar un valor muy grande en una neurona que vaya a dañar el sistema. Por muy grande que sea, lo está saturando. Y por lo tanto, esa es de las más utilizadas. Entonces vamos a utilizar esa misma, vamos a utilizar la función sigmoidea. Entonces aquí nos dio 1.2, vamos a meterlo en esta ecuación.
voy a utilizarlo aquí mismo. Uno dividido eh, 1 más e elevado a la x, que era menos x, que era menos 1.2. np.e o mat.e. Sí, señor, gracias. Mat. Pero entonces me toca aquí. Espere, import mat. Y ahora sí. Mat.e elevado a la menos 1.2. Y eso me dio, pues aquí solo utilicé Python pues de calculadora. 0.77. Entonces, este numerito que estaba por acá, que era un 1.2, se convirtió en un 0.77. Y esto a la vez es lo que va a llegar a la siguiente capa de neuronas. Entonces aquí les llegó ese 0.77, por acá también, y por acá también. Y este mismo, el menos 0.5, se va a evaluar aquí. Entonces es esto mismo, pero con el 0.5 y me dio 0.377. Noten que era negativo y ya quedó positivo. 0.38 aproxima mejor. Entonces voy aquí, 0.38. Después de aplicarle la función matemática que había en esta neurona. Tengan en cuenta que inclusive yo podría tener diferentes neuronas con diferentes funciones de activación. Y ese 0.38 sale aquí, aquí y aquí. Y ahora tenemos otra nueva capa de neuronas que ahora son tres. Y cada una con su peso. Entonces la nueva neurona, que es esta de acá, va a tener 0.77 por W100, 0.77 por W, el nombre que le puse aquí, que es 100. A esta neurona también le entró otra variable que era 0.38, que era este de acá, multiplicado por W101, pues que fue este nombre que le puse hasta acá, más su W propio. Y supongamos que eso después de hacer esas operaciones me dio 0.6. Entonces ya sabemos que aquí quedó un 0.6. Supongamos que lo hice para cada una de ellas. Por acá digamos que me quedó un menos 0.6 y por acá me quedó un 1.2. Y ahora nuevamente paso cada uno de estos por la función de activación. Entonces llego y evalúo 0.6 en esta ecuación de acá, 1 dividido 1 más e a la menos x. Y esto me va a dar 0.6, me dio 0.36. Digamos que este se volvió en un... Bueno, de hecho no tengo ni idea. Pero los... no, sí, sí me quedó bien. Menos 0.64. No, ese era 0.64. Porque el signo se cambia y ese era 0.36. Y supongamos que este me dio 0.8. Después de esas funciones de activación. Y luego finalmente llegan estos valores, se multiplican por los pesos de la última neurona. Y la última neurona, como es la que se encarga de clasificar, puede tener una función de activación diferente, que podría ser un escalón, que es esta de acá. Y aquí entonces, pues finalmente, después de que me haya llegado aquí un número, supongamos que el número que me llegó después de operar los pesos multiplicados por las entradas, supongamos que me haya dado un 0.7. Y ya este se encarga de convertir eso en un 1, en un 0 o en un menos 1. Por ejemplo, pues depende obviamente de la función que pongamos a la salida. Nosotros podríamos plantear la red neuronal con una función de activación a la salida que sea esta misma de acá. Pero podemos crearle cuatro categorías, no tienen que ser exactamente tres.
Yo puedo decir, si el valor está entre -1 y -0.5, es porque va a ser una flor tipo irisetosa. Si el valor está entre -0.5 y 0, es porque es otro tipo de flor que va a ser el que se llama... Ah, bueno, que de hecho aquí casualmente eran tres tipos de flor. Entonces aplica bien. Lo puedo bajar con el del cero. Pero lo que quiero explicar aquí es que yo puedo crear rangos acá. Pero entonces aquí con esa me funciona bien. Entre -1, digamos, -0.2 va a ser setosa, entre -0.2 y personas está bien distribuidos. O tendría que crear de a 2 dividido 3, 2 tercios. 2 tercios, 0.66 menos 0.33, desde -0.33 a 0.33 va a ser el otro tipo de flor, que es el que se llama versicolor, y entre 0.33 y 1 va a ser la última que se llama virginica, supongo que está en inglés virginica. Y entonces finalmente lo que pasó es que la última red neuronal recibió un número, utilizó esta función, me da un número, y si ese número quedó en este rango, yo digo que es porque era una flor tipo setosa, y si quedó en este rango es porque era versicolor, y si quedó en ese rango es porque era virgínica. Hasta aquí he explicado cómo se calcula la salida de cada neurona, qué son las funciones de activación, y al final cómo ese número se convierte en una categoría. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Esas funciones que están mostrando eran como esos valores. Me perdí un poquitico en esa parte de las funciones más bien. Dale, no hay ningún problema. De hecho, la idea siempre es que pregunten cuando tengan dudas. Esas funciones de activación es como que cada neurona por dentro tiene este dibujito. Entonces, digamos que esta neurona tiene este dibujito acá. ¿Qué significa? Que el número que sea que ingrese a esa neurona se va a volar en esta gráfica. Vamos a hacerlo como a ojo primero. Entonces, a ojo, pues yo ubico por acá el 1.2, digamos que el 1.2 está como por acá, está por acá. Entonces yo me voy hacia el eje Y y miro ese 1.2 cuánto valía. Digamos que me va a dar, no sé, 0.77. Es como evaluar, como yo miro en el eje X donde está, proyecto hacia el eje Y y miro dónde pega. Eso es una función, solo que pues no la podemos hacer a ojo. Entonces, esta gráfica tiene un equivalente matemático. Ese equivalente matemático es este de acá. Que hecho, si utilizamos el mismo Desmos para graficarlo, y igual a 1 dividido 1, 1 dividido 1 más elevado a la menos x. Noten que aquí está esa función que acabamos de ver. Solo que aquí se ve muy larga, pues porque es porque yo solo me interesa mirar esta, ah, no, antes al revés. Toca como estrecharla para que yo solo la vea desde 0 hasta 1. No, sí, pues es ver esto aquí, desde 0 hasta 1 básicamente. En, en donde básicamente, pues cuando yo evalúo, digamos, el valor que me da ahorita 1.2, 1.2, lo proyecto y aquí efectivamente mide 0.77, más o menos. Entonces, el equivalente, como les decía, a esta gráfica va a ser esta ecuación matemática y yo cada número que ingrese a la red neuronal, como este 1.2, perdón, a la neurona, ese 1.2 lo voy a evaluar con esa función matemática. Cuando yo reemplazo este 1.2 en donde estaba el x, me dio 0.77. Y ya la salida de esta neurona no es ese 1.2, de hecho esta fue la entrada de la neurona, sino que la salida de ella va a ser ese 0.77, que es el resultado de aplicar este punto 2 en esa función de transferencia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay varias funciones de transferencia. ¿Cuál función de transferencia funciona mejor? No lo sabemos. Normalmente es un tema de ensayar.
Sin embargo, ya varios autores han mencionado que esta les ha funcionado bien y por lo tanto uno suele comenzar con esa función de transferencia, perdón, con esa función de activación de acá. No sé, Coronado, si va quedando más claro, si no, no hay ningún problema, busco otro ejemplo diferente. Esa función hace lo del BIOS que estabas contando ahorita. No, el bias hace parte de la entrada. El bias es un número adicional. Digamos que aquí me había dado, era la entrada uno multiplicada por el peso uno. O sea, esta entrada por ese peso, más entrada por ese peso, más esta entrada por ese peso, más esta entrada por ese peso, más el sesgo propio de la neurona. Es como, pero esta Ah, neurona es fan de tal equipo, entonces tiene sesgo hacia ese equipo, que se toma en cuenta en la suma. O sea que el bias no tiene, no tiene que ver con la función de transferencia, sino que cuando se multiplica cada dato por el peso, al final se le suma el bias propio y eso me da un número. Y ese número, que digamos me dio 1.2, este 1.2, sí que se yo evaluaría en la función. es el que exactamente el que se valoría en la función, tal cual. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues ya la duda que me queda sería como al final luego hacer todo eso, cómo, pues cómo decía cambiar los sliders, los pesos. Listo, eso. Entonces ya empecemos a avanzar para eso. Cuando tenemos, luego de hacer todas esas operaciones, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que nos da una categoría. Digamos que para estos pesos que acabamos de probar y todo eso, nos dio una salida que daba que esa flor era setosa, por ejemplo. Recordemos que estamos entrenando, así que nosotros no solo le damos la entrada, sino que le decimos también la salida. Entonces resulta que él dice, a usted le dio como resultado setosa, pero el resultado correcto era versicolor. Entonces él dice, ay, ¿cómo así? Me equivoqué. Y claro, es lo normal porque todos los pesos fueron inicializados al azar. Como él se equivocó, él dice, la respuesta que nos dio, entonces el valor esperado, digamos aquí que nos dio, fue menos 0.1, perdón, menos 0.5, pero tendríamos que habernos dado versicolor, que es el cero, pues poniendo el que está aquí en la mitad del cero. Y él dice, ¿cómo me equivoqué? Esta neurona se regaña a sí misma, pero también regaña a las neuronas de atrás y las neuronas de atrás regañan a las neuronas de más atrás. Este tipo como de regañar hacia atrás, como echarle la culpa a los de atrás, se conoce como backpropagation. Y es el algoritmo que nos va a permitir calcular los pesos de las nuevas neuronas. Entonces, eso es pues supremamente popular el algoritmo backpropagation porque se utiliza siempre en algoritmos de Machine Learning, siempre no se utilizan algoritmos de Machine Learning en varios para hacer esos recálculos de los pesos. Tengan en cuenta que inclusive el cómo se calcula backpropagation hay muchos algoritmos porque finalmente pues hay muchas formas de hacer las cosas y algunos parecen funcionar mejor que otros, pero uno de los más populares es hacerlo a través de unos gradientes. Entonces básicamente lo que se hace es que se calcula eh, el error de cada neurona. Entonces, por ejemplo, volvamos aquí. Él va a decir, si a mí me dio menos 0.5 y la valor esperado era cero, voy a ponerlo diferente nada más para que eso no me quede así. Virginia, el valor esperado era un 1 y me dio menos 0.5. Significa que el error es de 1.5. Yo conociendo el error de la neurona, puedo recalcular el peso utilizando una fórmula que no recuerdo justo ahora. Y para acabar de ajustar hay muchas neuronas, hay muchas formas de calcularlo. Entonces creo que no voy a poder explicar esa forma matemática de forma detallada, porque no recuerdo exactamente el algoritmo que yo utilizaba cuando lo hacía. Pero bueno, con este error podemos decir, podemos modificar este peso perdón, estos pesos que teníamos de tal forma que cuando evaluemos estos números sí me dé el 1.5. Y luego, cuando ya tengo eso, voy a cada neurona y cada neurona
va también a recalcular para poder que la nueva entrada se acerque más hacia el 1.5. Y esto se hace con unos gradientes ya que nos van a permitir ir más rápido. Pero me va a tocar dejar esta parte del cálculo del backpropagation para la próxima clase. Esto lo noto por acá. Lo dejo anotado aquí en el tablero. Porque no recuerdo bien con el error cómo se calculaba el peso. Pensé que lo tenía más fresco y no. Bueno, voy a volver a nuevamente a parte de concepto ya que no recuerdo la parte matemática. Con el error, él recalcula los pesos, regaña a las de atrás, recalculan los pesos con el nuevo error, porque él ya se da cuenta que, digamos, para que le diera esto, el número que esperaba que era diferente, ya sabe que el número que esperaba que era diferente, recalcula los pesos para que este número le dé diferente. Y lo mismo esta de acá y finalmente recalculé todos los pesos. Ahora evalúo con el dato 2. El dato 2, digamos que otra vez se equivocó, calculo el error, vuelvo y regaña a todos y así. Y cuando no se equivoca, pues deja los pesos quietos y cuando se equivoca, vuelve y mueve los pesos. Cuando uno tiene una base de datos, como esa que tenemos acá, normalmente se divide en tres partes, los datos de entrenamiento, datos de prueba y datos de validación. Entonces supongamos eh, que esta es toda mi base de datos. Yo esa parte la dividí en tres partes. Las aleatoricé, los distribuí de forma aleatoria. Luego de distribuirlos de forma aleatoria, tengo estos que son para entrenamiento, que son más, unos para prueba, que son menos, y para validación, que son inclusive menos. Muchas veces se trabaja 70-20-10. Dejo el 70% de los datos para entrenar el algoritmo. Utilizo 20% de los datos para hacer pruebas y 10% de los datos para validar. Entonces, con estos datos, con ese 70% de los datos, yo entrené mi red neuronal. Luego, con este 20% de datos, la utilizo para pasarle a la red neuronal, pero verificar el error. Entonces, yo le paso estos datos a la red ya entrenada y no le digo la respuesta. Y ya él me clasifica y me dice cuánto le da. Pero como yo de estos datos conozco la respuesta, la utilizo es para calcular el porcentaje de error de la red neuronal. Y luego de haber hecho prueba con estos, que me va a dar un porcentaje de error, porque él va a decir, ah, él clasificó bien, no sé, el 90% de los datos, o clasificó bien el 95% de los datos. Voy a utilizar unos datos adicionales que no utilicé ni siquiera para el entrenamiento ni para la prueba, como una validación final de que el sistema no funcione para casos específicos. Entonces, con esos datos que no había utilizado antes, vuelvo y lo entreno y le saco un porcentaje de error para ver qué tal está funcionando el sistema. Yo sé que es muy parecido a los de prueba y los de validación, sin embargo, eso es diferente por el hecho de que uno cuando hace la prueba de entrada uno ya puede decir voy a cambiar el sistema. Esto en definitiva la prueba me dio que el porcentaje estaba muy mal y voy a probar otro algoritmo. Entonces nunca utilice estos datos de acá. Pero si estos datos se ven prometedores, ahí sí los paso a hacerle una prueba y ver cuál fue el porcentaje final después de haber organizado con esos datos de entrenamiento este algoritmo. Normalmente se utiliza algo que se llama cross validation, en donde se mezclan los datos y luego se prueba con otros y se valida con otros. Pero bueno, luego entraré en más detalles de eso. Oye, Con, ¿podrías explicar el overfitting? sí, entonces el overfitting es algo, un problema muy común que pasa cuando un algoritmo está sobreentrenado. Y puede pasar, de hecho, para ciertos tipos de datos. Pensemos en que yo quiero clasificar eh, entre los tipos de flores. Listo. Y yo hice un algoritmo que parece que funciona muy, muy bien. Entonces yo utilicé, digamos, 90% de los datos para entrenar y 10% para pruebas. Y me está dando una margen de error casi del 0%. Uno dice, creé el mejor sistema del mundo para clasificar esos tipos de flores. Pero luego cuando cargo otras flores, pues saco estos mismos datos de otras flores que obviamente pertenecen a la misma gama, pero de otra base de datos diferente, ya digamos que yo le estoy pidiendo esos datos a cada agricultor y ya el segundo agricultor me pasó los datos
y lo que pasó es que me dio un error supremamente alto. Entonces, ¿por qué parecía que me está dando un porcentaje de error de casi el 0%, pero con el otro agricultor ya me están dando unos errores tan altos? Porque ocurrió un sobreentrenamiento. El sistema quedó muy, muy, muy bien entrenado, pero para esta base de datos. Y ya cualquier otro dato por fuera funciona muy mal. Una descripción de esto es como, yo quiero hacer camas. Yo quiero que esas camas sean cómodas. Entonces, yo tengo aquí un sujeto eh, con el cual yo estoy tratando de crear la mejor cama. Y solo lo estoy haciendo con este tipo. Entonces le pregunto a él cómo sería la mejor cama para él. Y empezó a extraer esos datos y entrar a mi red neuronal. Y al final el diseño me da que la cama ideal es esta de acá. Y la persona se acuesta en la cama y le parece perfecta. El error de esta cama es prácticamente cero. Pero luego llega otra persona, que también es una persona, a acostarse en la cama y le parece supremamente incómoda. Pero porque este sistema que se veía tan bien falla tanto porque está sobreentrenado. Fue una solución hecha muy, muy, muy a la medida de estos datos, pero para otros datos no funciona bien. Ese es el problema de overfitting o sobreentrenamiento. Y utilizar la validación y utilizar datos cruzados nos va a ayudar a evitar esos problemas. Porque si yo entreno con este grupo de datos y luego pruebo con otro, pero luego creo un grupo de datos con los datos de abajo y lo entreno con eso y valido con otro, voy a estar tratando de darle más variedad. Asimismo, el haberlos aleatorizado al principio nos ayuda a reducir eso. Y tener datos de muchas fuentes también nos va a ayudar a reducir eso. Ese es el problema que mencionaba Ramírez de overfitting. No sé si es un poco claro o si hay dudas al respecto. Ya mucho más claro. Listo, súper bien. Bueno, ya que tenemos, bueno, sigamos con los conceptos, ya él sabe que se equivocó, recalcula los pesos, entra otro dato, se equivocó, recalcula los pesos y cuando termine de entrenar ya tenemos unos pesos también organizados que va a ser capaz de que yo le entre un dato nuevo y va a ser capaz él solo de darme la respuesta sin yo decirle la solución. Aquí estoy explicando el más básico. Tengan en cuenta que en los algoritmos modernos, él no solo calcula los pesos, sino que es capaz de crear nuevas conexiones y es capaz de borrar conexiones que ya no se estén usando. Aquí estoy explicando el más básico, entonces esto no pasa. Luego de terminar el entrenamiento, ya tenemos unos pesos bien calculados. Ahora yo podría decir, esto es el mejor resultado posible, no necesariamente. Cuando nosotros hacemos la validación, sacamos el porcentaje de error. Y con la validación podemos decir, yo validé con 100 datos, pues aquí convenientemente voy a elegir 100, y de esos, eh, noven- 90 quedaron bien clasificados. Eso significa que hay una margen de error del 10%. Y uno podría decir, ¿ves? ¿Será que puedo reducir esa margen de error? Entonces uno dice, ve qué tal si le agrego otra neurona por acá. ¿Y qué tal si inclusive le agrego, voy a borrar aquí las flechas por facilidad. No podría ser, ve, pero ¿qué tal si cambio la arquitectura? Ya pongo una tercera neurona acá. Creo otras dos capas. Y esta segunda capa la voy a poner así. ¿Y será que esto me da el mejor resultado? Y lo pruebo y puede que efectivamente esa nueva distribución me dio un error de apenas del 5%. Y luego probé una distribución diferente. Entonces le voy a poner otra capa por acá y otra adicional. Y esta otra capa de acá le voy a borrar esta neurona y voy a ampliar otra capa a la entrada y luego vuelvo y hago pruebas y ya me dio un error del 15%. ¿Cuál es, digamos, a qué quiero llegar con esto y por qué están criticados los algoritmos de Machine Learning? Porque no hay poder humano o no hay ningún humano que sepa que les diga con exactitud, sí, va a funcionar mejor si le pone tantas neuronas a la entrada, tantas capas ocultas y cada capa oculta con tantas neuronas. No hay forma de saberlo. Para un tipo de problema puede funcionar muchas neuronas, para otro tipo de problema podría funcionar menos neuronas. Para un tipo de problema podría funcionar mejor tener muchas capas ocultas muy corticas, es decir, yo podría tener
Pues capas ocultas son las que están internas, capas internas. Entonces podría que me funcionen muchas capas internas con muy poquiticas neuronas. Ah, mi error. Como podría ser que para otro tipo de problema me funcione mejor tener muy poquitas capas, pero con muchas neuronas. Ay, me equivoco de accesos de entre el Inkscape y eso, es muy incómodo. Entonces tengo aquí esta con poquitas, tiene estas y esta. Y tiene una única capa, pero con muchas neuronas y me funcionó mejor. Y es más, yo podría, como les digo, mezclar funciones de transferencia entre una y otra o utilizar una función de transferencia u otra. La crítica más grande a las redes neuronales es que no hay nadie que le diga a uno cómo es la arquitectura correcta. Y me pueden decir, ah, es que yo probé y me funcionó muy bien esta función de activación con esta distribución de redes neuronales. ¿Cómo puede llegar otra persona que diga, a mí me funcionó muy bien esta función de activación y tengo otra distribución diferente? Nuevamente, hay muchos parámetros y no hay una guía que nos diga cuál es la mejor distribución. Entonces, ya voy a seguir hablando del tema, pero primero es claro para todos eh, el concepto de red neuronal y el concepto de que no hay forma de saber cuántas capas poner de neuronas y cuántas de neuronas poner, o qué dudas tienen de este algoritmo. O sea, al menos existe como una tendencia, o Mm, no sé. hay algunos estudios, pero son heurísticos. Estudios heurísticos se refiere a que son prueba y error. Entonces uno a veces Ujú. encuentra unos estudios que le dicen, ve, yo para esta base de datos específica hice muchas pruebas y me funcionó mejor esta distribución. Pero noten que son para casos puntuales. Entonces no hay como una guía real. ¿Qué es lo que hace uno como programador? O que es, sí, pues que es lo que hace uno como programador básicamente. Uno hace un algoritmo que pruebe muchas redes neuronales. Pues de hecho eso fue mi trabajo alguna vez en la universidad, en el curso de Machine Learning. Programé una red neuronal, en mi caso pues la programé C Sharp porque era lo que estaba utilizando en ese momento. Y el algoritmo tenía la base de datos y probaba una distribución. Pensemos en algo así como una cuadrícula. Entonces creé esta cuadrícula de acá. No se está viendo, pues parece muy allá. La cuadrícula mía era de específicamente de 10. Aquí van 3, 6, 8, 10. Y otros 10 por acá. Y lo que hice fue un programa que empezaba a probar, listo, cómo funciona si esta primer cuadrícula tiene una red neuronal. Pues esta, la de la mitad, digamos. Que es la de la entrada. Y aparte, pues siempre hay una red neuronal, una única neurona a la salida. Pues eso es como lo normal, porque a uno solo le interesa una clasificación. Si uno tiene dos neuronas a la salida, pues va a ser muy raro cómo interpreto lo que me dieron esas dos neuronas. Yo soy una neurona a la salida. Entonces primero probaba con una neurona y una salida. Pues no lo hacía a mano, hice un programa que probara así. Luego el programa probaba con dos neuronas una salida. Luego probaba con tres neuronas una salida. Y así, poco a poco, iba llenando todas. Cuando terminaba de probar con las 10 se reiniciaba y decía, ahora una sola y una aquí. Y ahora una aquí y dos aquí. Y luego una aquí, tres aquí. Y luego eran dos acá y tres acá. Y así pues hacía una cantidad infinita, pues infinita no, era finita obviamente, una cantidad supremamente larga de posibles combinaciones. Y a cada una de ellas le calculaba el error en la validación y guardaba ese error. Y el que fuera el mínimo lo iba guardando. Entonces al final ya me iba a dar la mejor distribución después de hacer un montón de pruebas es que tenga, no sé, dos neuronas a la entrada,
que tenga en la siguiente capa 3, en la siguiente capa que tenga 4 y en la siguiente capa que tenga 1 y esta capa es la que pega ya con la salida, por poner cualquier ejemplo. Pero uno puede automatizar ese proceso de hacer pruebas, porque finalmente como programadores, pues básicamente uno puede hacer lo que uno quiera y va a funcionar. Bueno, pues básicamente sí, uno hace ciertos algoritmos que le permitan hacer muchas pruebas para poder lograr encontrar la distribución correcta. Y eso me funcionaba bien, se demoraba demasiado. Finalmente yo tenía que dejar el computador a veces prendido 24 horas mientras él hacía el algoritmo y al final me daba el resultado. ¿Qué preguntas tienen de lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver de redes neuronales? No hay dudas, listo. Entonces, algunos ejemplos que recuerdo, aunque son ejemplos académicos, habían algunos artículos de clasificación de tipos de textura con redes neuronales. Entonces, de hecho, lo voy a poner uno un poquito más avanzado, que es un poquito más moderno, solo que ese ya lo están trabajando con Deep Learning, pero originalmente lo están trabajando con redes neuronales así, pues como muy crudas. Hay algo que se llaman, y asumo que todos conocen los corales. Los corales son muy importantes para la humanidad porque los corales aportan un porcentaje significativo del oxígeno que respiramos. Entonces, eso no cuenta como planta, eso cuenta como animal, para hacer la aclaración. Pues esos son criaturas vivas, por así decirlo, es decir, uno las podría porrear, si uno las pisa las porrea, ¿cierto? Es bien interesante. Y son muy importantes, como les digo, por la humanidad. Entonces, hay entes gubernamentales dedicados a cuidar que esto no se muera, porque si se muere van a haber varios problemas. Y varios no son solo a nivel de oxígeno, es decir, por ejemplo, en San Andrés hay una barrera de corales que protege San Andrés de diferentes peligros. Si esta barrera no estuviera, llegarían tiburones casi hasta la costa. Si esta barrera no estuviera, las olas que llegarían serían supremamente altas. Podrían inclusive llegar a dañar las casas o edificios que sean aledaños. Y si eso no estuviera, pues obviamente la calidad del aire se daña y la biodiversidad se pierde porque hay otros animales que viven aquí adentro. Y cuando el ecosistema se afecta, pues también se va a afectar todo lo demás, como la pesca. Es decir, la existencia de esto es casi que vital para la humanidad. Entonces, normalmente cada tanto el gobierno le paga a unos buceadores que son expertos, van y les toman fotos a ellos y van y los analizan para ver cómo está el estado de ellos. Si se están deteriorando, tendrán que tomar ciertas decisiones para garantizar que ellos no se mueran, que podrían ser inclusive cierres temporales de playas o cierres de ciertas zonas mientras ellos se recuperan. Eh, pero estos estudios, digamos que mandar el buceo es complejo porque el buceo pues tiene un límite, el buceo se cansa, el buceo no puede explorar toda la vez y los buceos son supremamente costosos. Entonces hay algo que se llaman los ROVs, que de hecho en UPV hay uno, que son unos submarinos muy pequeñitos que navegan, toman fotos y extraen cierta información. De hecho, creo que en Subnautica lo que uno maneja es muy parecido a esto. En- entonces, aquí toman las fotos y luego viene otro problema y es cómo clasificamos si eso está bien o si eso está mal. Porque inclusive pues los biólogos pueden equivocarse o nuevamente no hay tantos biólogos para hablar la cantidad de fotos que hay. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos con redes neuronales? Entonces, digamos que habían algunos estudios donde a esto le extraían unas fotos. Tengan en cuenta que esto estoy obviando mucha información, pero mucha información. Porque los corales, eh, ¿cómo se llama esto? A los corales les ponen, pero no era eso lo que estaba buscando. Aquí se alcanza a ver. Miren que los buzos les ponen como estos grids para tomar las fotos y hacer ciertos análisis. Pero puede que inclusive no sea eso y eso sea que los hayan puesto así. Y con esos grids se toman como una separación para tomar unas fotos en diferentes zonas para hacer análisis por zonas
Y hay otro montón de problemas adicionales. Si es que uno toma la foto, pero estoy debajo del agua, entonces la foto no funciona bien, las cámaras multiespectrales no funcionan bien, el color se va a ver con un tinte y no voy a poder ver el color original. Bueno, hay un montón de problemas ahí de visión artificial. Pero digamos que ya logré tener el coral, ya logré extraer ciertas características de la textura y lo que quiero saber es si el coral está sano o no está sano. Una clasificación binaria, ¿está sano o no está sano? Entonces, pues yo extraigo todos esos datos, entreno a la red neuronal con ayuda del experto y ya me va a poder decir si está sano o no está sano. Lo puedo correr en tiempo real porque lo costoso es el entrenamiento. La ejecución no es costosa porque el entrenamiento era muy caro porque era probar con cada dato e irme devolviendo, recalcular pesos, pero una vez que estén bien ya eso es matemática. Llegan unos datos, se evalúan y me da una respuesta, eso funciona bien hasta en tiempo real. Entonces ya el mismo ROV puede ir bajando, viendo los corales, si alguno está mal, tomar ahí mismo alguna decisión para hacer algo al respecto. Bueno, nuevamente con esto hay mucho que se puede hacer. Entonces, esto lo podemos crear nuestra propia base de datos y utilizarlo. Y en el caso de Python es supremamente fácil. Aquí tengo un ejemplo en donde leo una base de datos, leí la base de datos de vinos. Aquí yo debo decirle cuáles son las características que él tiene. Alcohol, malic acid, eh, ceniza alcalina, no sé, magnesio y bueno, otro montón de variables. De esos datos los voy a utilizar para crear esta variable que llame X y Y es el que tiene la salida, porque lo que me interesa saber es de cuál cultivo viene, del cultivo cero, el uno, el 2 o el 3 o el 4. Y lo que se hace, pues este código lo explicaré con más detalle en la próxima clase, lo que quiero mostrarles que es muy sencillo. Se utiliza .fit para entrenar, entreno los datos y ya cada vez que quiera probar los datos, bueno, no, perdón, esta parte era para normalizar los datos. Le digo aquí fit para entrenar los datos con X y Y. Cuando uno crea la red neuronal, uno le dice cuántas capas va a tener. Entonces aquí le estoy diciendo que tiene tres capas, cada capa con 13 neuronas y cuántas iteraciones va a hacer para entrenarlo. Y ya luego, bueno, ¿por qué varias iteraciones? Porque yo puedo gastarme los datos de entrenamiento y volverlos a utilizar, porque ya tengo unos nuevos pesos y quiero volverlos a utilizar para irme puliendo cada vez más. Em, y ya luego aquí de entrenar ya yo puedo predecir y puedo predecir con esos datos de prueba. Y cuando lo ejecuto, aquí ya se entrenó la red neuronal. Aquí lo que tenemos es ya pues una red neuronal entrenada y una clasificación en donde yo cada vino que le puse al final me dijo a cuál cultivo pertenecía. Lo que quiero llegar con eso es que el código es muy sencillo, lo explicaré bien en la próxima clase, pero me gusta que entiendan el concepto, pero no es que tengamos que hacer ese proceso manualmente de las operaciones, no, esto ya está hecho obviamente. Eso era todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Esos módulos que estás utilizando en ese código los creaste vos o No, son no, de esos una... son de aquí de sklearn. Casi todo lo que yo he hecho con Machine Learning con Python lo he hecho con sklearn. Sea con Cluster, que fue lo que más utilicé hace no tanto tiempo, estaba en esa librería. Árbol de decisión está ahí, red neuronal está ahí. Listo. Ya para este en particular utilicé Panda versus para leer datos de forma rápida. Les daré más detalle en otra clase porque la de hoy ya terminó. Recuerden que la próxima clase, sí, dígame. No, no. No, Eh, listo. La próxima clase es la entrega. Básicamente son tres equipos, cada uno tiene 20 minutos para hacer la presentación de la entrega. Lo que harían es mostrar las iteraciones que tuvieron, es decir, el experimento de cada integrante del equipo. Yo probé esto, yo probé esto, yo probé esto, y luego la conclusión, la que mejor nos funcionó fue este, y lo presentamos. Yo creo que por temas como de flujo, creo que se ve más chévere si presentan primero cuál es la que mejor que les funcionó, muestran la interacción y luego muestran cuáles fueron las pruebas fallidas o no tan exitosas para llegar ahí. Y cada uno debería demorarse menos de 20 minutos. Eso será la clase del próximo viernes. ¿Alguna duda Profe, de la presentación? Sí, dices 20 minutos cada uno, 20 minutos del equipo. todo el equipo. Ah, listo. Dale, ojalá tengan pues como algo medio organizado para que sea claro pues la explicación en esos 20 minutos.
Eso es todo por hoy. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Dale, profe, hasta luego. Chao, Oye, chao. hasta luego. Sí, sí. Yo hacemos la asesoría por acá o te llamo más bien, pues, Ah, en por un el minuto. equipo. Me Listo, llaman desde el equipo. Hasta listo. luego. Ya Listo. vamos. Hasta luego.
Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Has ido bien o no? ¿Cómo Bueno, estás? buenas. ¿Listo? La idea Bueno. es presentar algún avance o tienen dudas que quieren que resolvamos. No, o sea, avances sí hay, sino que preferimos más bien Sí, darle dale. más, ¿cómo se llama? En Sí, fin, sí. estamos todavía con problemas de esta parte de la calibración, entonces teníamos unas teorías y ya nos contarás como cuál sería no viable. Un momento, yo te comparto. Dale. Eh, comparto el código, ya te cuento. Dices cuando esté viendo. Ahí ya. Listo. Lo que yo te había contado la vez pasada era que por teclado se cambiaba como a los valores, a unos valores que habíamos preestablecido, pues, que ya se sacó a mano, por decirlo así. Sí. Eh, lo considera como semiautomático porque por lo menos ya se está refiriendo como a un, pues, como a un conjunto de azules o a un conjunto de rojos en mi caso a mí. Madre. Pero de ahí a la parte automática no sabría, o sea, como por decir, como que por, como por tan X tiempo me contará como la información en, en azules que hay en tal zona. Y esa parte es la que me come. Ya entiendo. Pues yo como lo hice es diferente porque yo lo No que hice sé. fue calcular el promedio. Pues primero creé la región de interés, ¿cierto? Que es donde uno calibraba el objeto de color. Que El uno ROI. ingresaba eso, creaba un ROI y ahí ya ponía el objeto. Es más, esperen, yo busco ese código para darles pistas adicionales. A ver, HCB llamaba calibración. Voy a compartirles pantalla yo un momentico. Ujú. Ok. Esperen, ya.